libros y punto. Hoy vengo a hacer mis recomendaciones personales sobre libros. Ya tenéis vídeos con 1000 recomendaciones de booktubers, de años anteriores, de libros leídos por mí, de mis favoritos. Y bueno, yo creo que ahora es el momento de recomendaros libros que en realidad no son recomendaciones al 100%, porque hay algunos que no es que estén entre mis favoritos precisamente, pero sí que son libros sobre libros y puede dar la coincidencia que se encuentren en vuestras estanterías y no os hayáis dado cuenta de que son libros sobre libros, porque a mí me ha pasado con alguno que hasta que alguien no me lo mencionó no caí en la cuenta. Empiezo con el primero de la lista, que no es otro que Historia de Lizzie, de Stephen King, que es un libro sobre libros maravilloso. O sea, a mí este libro me chifló y no era consciente de que es un libro sobre libros, pero lo es obviamente porque su protagonista es un escritor. Bueno, su protagonista en realidad es la mujer del escritor, pero toda la novela gira en torno al proceso creativo del escritor y en torno a la vida de este escritor. Es un libro, yo creo que es de mis favoritos hasta el momento de Stephen King. Es un libro que es en parte romántico, que habla del duelo, que habla también de algo un poco sobrenatural, que habla de enfermedades mentales. Quiero decir, toca tantos palos y lo hace tan bien, tan entretenido y tan maravillosamente que no puedo dejar más que recomendároslo. Es de los buenos. Y si no está entre los favoritos de otras listas que he hecho es porque yo no era consciente que era un libro sobre libros hasta que alguien me lo mencionó. Después, en segundo lugar, es otro de esos libros que a mí en su día me gustó muchísimo y que yo no era consciente de que era un libro sobre libros hasta que Diego Bumón el otro día en su TBR, creo que fue, en el book tag de libros sobre libros, lo mencionó. El libro se titula Criadas y señoras, me imagino que muchos lo conoceréis, si no es por el libro en sí, si por la película que fue muy famosa, muy popular. El libro es una maravilla, el libro es delicioso, de verdad que es un libro genial, que nos cuenta una historia de raza, de discriminación. Está ambientado en Estados Unidos y nuestras protagonistas son las criadas, mucho más que las señoras, una criada en concreto. Y el libro es una historia de venganza y de la creación de un libro, que es gran parte esa venganza. Y es un libro sobre libros, lógicamente, porque todo gira en torno a la creación de un artículo y después de un libro. El siguiente libro de esta lista es Los libros voladores del señor Norris, que es un cuento muy pequeñito, delicioso. Es que es de estas lecturas que te calientan el corazón, que te ponen de buen humor. Es un libro muy bonito y además tiene un corto que os animo a que veáis si no queréis leeros el libro, por lo menos ved el corto, que no os lleva ni 5 minutos. Y es de estos que preciosidades, es la creación de las imágenes, de la historia en sí misma, de cómo se habla de los libros, es todo bien, es uno de esos libros para coleccionar, diría yo, por bonitos. El siguiente libro sobre libros es Un árbol crece en Brooklyn, que yo no era consciente que era un libro sobre libros, nuevamente, y por eso nunca antes lo había mencionado como un libro sobre libros. Pero realmente su protagonista es una niña que es muy, muy fan de la literatura y de la lectura en sí misma. La historia no gira en torno a los libros específicamente, pero sí que de una forma secundaria lo hace. Nos cuenta una historia de un barrio, de una familia, de un momento concreto de inmigración, de pobreza, de aprender a vivir con lo que se tiene, tanto a nivel sentimental, familiar como material. Bueno, es una historia maravillosa. A mí es un libro que me gustó mucho, del que hablo muy poco, pero que realmente cuando lo leí me llegó al corazón. El siguiente libro es La librería de Monsieur Picker. Este libro, en realidad, nos habla de un señor y de su pasión por los libros y del paso del tiempo. Sobre todo nos habla del paso del tiempo. Es un señor que vive en una residencia de ancianos y su pasión, lo que más ha apreciado él en su vida, han sido los libros, ¿no? Y entonces nos cuenta pues cómo camina hacia el final de su vida recordando la literatura como algo fundamental. Es un libro un poco triste, es muy melancólico, pero si eres fan de los libros seguro que lo disfrutas. Después tenemos Para ser escritor, que es un libro sobre escritura. Os hablé de él en Instagram, puse una foto del libro. El libro es estéticamente muy bonito, tiene un color muy bonito, la verdad, en la portada. Y a mayores nos hablan de escritura en sí mismo. O sea, este es un libro que realmente lo disfrutarás si te gusta
cómo la gente crea sus procesos de escritura, de imaginación, de creación de mundos, va por ahí. Tiene un mensaje muy de, para escribir tienes que mirar el mundo como si tuvieras 5 años, que es un mensaje muy bonito, pero bueno, no sé yo a la hora de la verdad si es muy realista en el momento de ponerte a crear una historia. Pero bueno, si lo que estáis buscando es un libro sobre escritura, es un libro de lo más interesante. También he puesto Suite Italiana, que es un libro de Javier Reverte, que es este libro del que os he hablado en varias ocasiones, porque es un libro que me parece que está escrito de una manera espantosa, pero que lo disfruté muchísimo, y es muy chocante esto, es difícil de explicar, porque creo que está francamente mal escrito. Mal escrito no porque haya incongruencias, sino porque hay un exceso de adornos en la manera de contar las cosas que se hace agobiante directamente. O sea, los adjetivos es una cosa que te quieres pegar un tiro al final de la historia y luego ya te da hasta la risa. O sea, yo recuerdo una descripción de un paisaje siciliano que yo decía, pero de verdad, ¿de Dios qué le va a poner a esa montaña seca y pelada en la que no hay ni un solo árbol tantos adjetivos? Pues es así toda la historia. Pero es una historia muy, muy interesante que nos habla de escritores, nos habla de Thomas Mann, nos habla de Joyce, nos habla de Lampedusa, y de muchos otros escritores y de un momento determinado de la literatura. Me parece que es un libro muy interesante, con muchísima información de lo más curiosa, que bueno, que tiene, ya os digo, sus más y sus menos a la hora de ser leído, pero yo independientemente lo disfruté porque la historia me pareció interesantísima. El siguiente libro de la lista es Nuestras riquezas, que es un libro que leí no hace mucho y ya os digo que no está entre mis favoritos, porque, bueno, nos habla de una librería en Argel y de un momento determinado en la historia de ese país, muy vinculada a los franceses, lógicamente, al colonialismo. Y bueno, es una historia bastante triste porque es la historia de una librería que cierra y que termina su periodo. Y bueno, la historia a mí muy interesante no me pareció, pero bueno, porque yo conocía bastante de la historia del país y esa parte para mí no fue novedosa. Entiendo que si no estás, no sabes mucho, se convierte en una historia más apasionante, pero yo no la disfruté mucho, la verdad, las cosas como son. Si está en la lista es porque conozco a mucha gente que le gustó mucho, mucho esta historia. Y bueno, tendrá sus bondades, yo no se las discuto, pero bueno, para mí fue un 3 estrellas, si mal no recuerdo, pero está en la lista está para que tengáis donde elegir. Después el siguiente libro es El infinito en el junco, que tampoco es que sea uno de mis libros favoritos, pero hay muchísima gente que le gusta. Es un libro muy curioso, eso no es indiscutible. Habla de 1000 cosas sobre los libros, 1000. O sea, si quieres buscar curiosidades, si te llaman la atención las peculiaridades de la historia de los libros, desde luego es el libro perfecto. Es un libro extenso y entretenido, pero bueno, nuevamente yo es que me había creado un hype estratosférico y no era para tanto al final. El siguiente libro es una joya de la corona, se titula Una cierta idea del mundo, es de Barico y estuvo entre mis favoritos del año pasado. Es un libro que nos habla de 30 libros, los 30 libros favoritos de Barico de los últimos 10 años. Y bueno, no tiene una coma fuera del sitio, es muy, muy interesante. A mí Barico es que me gusta mucho cómo escribe, me gusta cómo cuenta las cosas y de hecho me descubrí un montón de lecturas que quiero hacer por su santa culpa. El siguiente también es de Barico y me sorprendió no tenerlo en ninguna de mis listas anteriores de recomendaciones de libros sobre libros. Es Mr. Wing, que más libros sobre libros que ese, no sé cuál hay. Nos hablan de un escritor que quiere cambiar su proceso creativo de escritura y convertirlo en otra cosa. Y toda la manera en la que monta ese proceso me parece tan interesante, tan curiosa, tan peculiar, me pareció un libro tan diferente que se convirtió en uno de mis favoritos de la vida. Y os lo recomiendo de todos, yo creo que he mencionado hasta ahora, es el que más os recomiendo con diferencia porque es un libro francamente interesante. Aparte de entretenido y muy disfrutable, es súper, súper interesante. La siguiente historia, ya dejamos a Barico a un lado, es La biblioteca de Babel. Esta es una historia muy corta, la verdad. Es muy interesante, otra vez, porque nos habla de la biblioteca de Babel, exactamente. Y de cómo los hombres somos capaces de estropearlo absolutamente todo. Todo, ya sea un libro, ya sea el planeta. O sea, es que somos un desastre. Y cómo nos lo plantea es para pensar, de estos libros que los lees y luego dices tú, pero Dios mío de mi vida, los humanos, ¿cómo somos tan así? Que aunque sea ficción, eres muy capaz de trasladarlo a la realidad y de ver el egoísmo, ¿no? Así en general de los seres humanos.
Después, la siguiente historia que he apuntado es Cosas raras que se oyen en las librerías. También es un libro que he leído hace poco. Es un libro divertido, es un libro para un momento, que nos cuentan anécdotas. No es el libro que te va a cambiar la vida, pero desde luego es un libro muy entretenido y que tiene alguna chasca muy inglesa que lo hace también disfrutable. El siguiente libro, y ya me quedan solamente 6, es Ozuki, la librería de Mitsuko, que sé que es un libro que ha leído mucha gente, que se lo ha propuesto para leer para el marzo asiático, que se lo han propuesto para leer para libros sobre libros. Es un libro, nuevamente, que a mí tampoco es que me pareciera el gran qué, porque me parece que es un libro que le falta desarrollo, mucho desarrollo. Nos hablan pues de 2 mujeres, de 2 niños, de la relación entre unos y otros, todo enmarcado en una librería y la pasión de uno de los personajes por los libros. Es un libro un poco raro, la verdad. Para mí fue un poco raro y bastante inconcluso. Desde mi punto de vista es así. Pero bueno, conozco nuevamente a muchísima gente que le ha gustado, no mucho, sino muchísimo. Entonces, bueno, no podía no incluirlo en esta lista de recomendaciones de libros sobre libros. Después he puesto Suspense, que es un libro de Patricia Highsmith, del que hablé hace poco. Y mucha gente me comentó, ¿no? Hablé de él, si mal no recuerdo, también en Instagram, y mucha gente me dijo, ay, no conocía este libro, parece muy interesante. Y la verdad es que es un libro muy interesante, en el que la autora nos revela bastante de sí misma, además de su proceso creativo, que es lo interesante en realidad, como Patricia Highsmith creaba sus historias, pero es que ella como personaje a mí me parece una señora tan fabulosa, de verdad, que merece la pena solamente por esa parte. Es muy entretenido. Y bueno, yo creo que si estáis interesados en la autora y en la escritura, puede resultar una lectura muy, muy atrapante. El siguiente libro es La librería del señor Livingston, que es un libro de una escritora española que ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, ya lo veréis en la imagen. Es un libro muy tierno, es que es eso, es un libro de personajes peculiares e singulares, enmarcados en torno a una librería y un niño con el que te encariñas sin lugar a dudas, un bibliotecario con el que te encariñas, librero, y una serie de personajes que giran en torno a una librería, que lo hacen todo muy enternecedor, es la palabra. Es de estos libros que lo lees y te queda el corazón calentito, que es lo que digo yo siempre, pero es que es ese tipo de lectura de confort y de feel good absolutamente. Después, y ya casi acabando, he puesto El señor Penumbra y su librería 24 horas. Este libro no está mal, es bastante entretenido, la verdad. Es un libro de intriga, ¿no? Es como si fuera una especie de thriller, que se enmarca en torno a una librería, pero bueno, también sobre todo en torno a cosas informáticas. Habla mucho de la pena de los libros, que desaparezcan los libros en físico y demás. Yo creo que está un poco desactualizado, ¿no? Tal y como funciona ahora mismo el mundo de los libros. Pero bueno, en ese momento en el que salieron los ebooks y había tanta preocupación porque desapareciesen los libros físicos y demás, bueno, va un poco por ahí los tiros, pero bueno, está todo enmarcado en torno a una historia como de intriga, de la CIA y tal, que le da un punto diferente. No sé, un libro tampoco de estos que te vayan a cambiar la vida, pero bueno, tiene su público y tiene su aquel. Después he puesto Rialto 11, que es un libro sobre una librería sevillana que cerró, de todo el proceso de su dueña, de lo placentero que está en una librería, lo sufrido que es un libro bastante realista. A mí me gustó esa parte bastante. Lo que pasa es que es un libro bastante triste porque, no sé, ves eso de aunque quieras, hay veces que querer no es poder y da pena cuando lo ves en torno a un negocio que vinculado a los libros y a la gente del barrio y bueno, da cosilla, pero bueno, está muy entretenido. Es un libro que hace un par de años pegó un bombazo y es normal porque es un libro que puedes entender con mucha facilidad, sobre todo si te apasionan los libros, como es mi caso. Y en último lugar he puesto Caperucita en Manhattan, que es un libro sobre libros, bueno, está un poco cogido con los pelos, la verdad, por los pelos que diga. Es un libro en el que se nos habla, es una especie de retelling de Caperucita Roja. Es un libro que a mí me gustó muchísimo, es un libro juvenil, en el que está marcado en Manhattan, bueno, en Nueva York en general, en Manhattan en particular, y bueno, nos hablan de personajes singulares. Hay un lobo, lógicamente, que no es un lobo, es una persona que representa al lobo. Hay una caperucita, hay una tarta,
que le llevan a la abuelita y una serie de historias de lo más rocambolescas y encantadoras. Y es un libro que he incluido, bueno, un poco ya os digo por los pelos, pero no deja de ser un libro que representa o refleja otro libro. Esa es la excusa. Y bueno, que os lo quería recomendar porque es un libro que a mí me gustó muchísimo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy con mis 19 recomendaciones, que no son pocas. Espero que alguna tengáis, os guste, os apetezca y os la leáis y me digáis lo que opináis al respecto en los comentarios, que yo como siempre os respondo. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!